Bien, amigos, estamos ahora con Rafael Belaúnde Aubry, otra figura nueva de la política nacional. Rafael, muchas gracias una vez más por estar en Gracias, un gusto estar en este canal y a través de sus ondas con la extensa teleaudiencia. Gracias, gracias, Rafael. Bueno, yo me imagino que lo que el público se está preguntando es cómo está esa posible alianza que iba a haber entre el movimiento Adelante, que tú presides, que tú lideras, y el partido que fundó tu señor padre, el presidente Fernando Belaúnde. Sí, como expliqué en anterior oportunidad, yo busqué a amigos de Acción Popular para explicarles que me parecía que lo lógico era enfrentar el proceso electoral conjuntamente, a efectos de no perjudicarnos mutuamente, porque obviamente que el electorado es uno solo. Y entonces, en la medida en que existen coincidencias, lo lógico tal vez es construir una concertación. Ese fue mi espíritu. Me parece que no tiene mucho sentido tratar de construir concertaciones esterilizantes con gente que piensa diametralmente opuesto a uno, porque entonces... o meramente electoreras. O meramente electoreras porque terminan siendo estériles, pero yo consideraba que valía la pena el esfuerzo y por eso lo hice, y en verdad estoy a la espera. Me dijeron que qué opinaba yo de la posibilidad de una fusión. Una fusión es un tema muy difícil, aparte de por los problemas procesales que eso implica, de acuerdo a la ley de partidos políticos. Hay una serie de inconvenientes porque Adelante no es una escisión de Acción Popular, no se desprende de Acción Popular. Yo salí de Acción Popular por razones que ya son harto conocidas, creo, y conformé una nueva organización en la que ha participado mucha gente que nunca ha estado en política, por lo tanto nunca ha estado vinculada al partido que fundó mi padre, y alguna gente que proviene del Movimiento Libertad, que es el movimiento que apoyó la candidatura de Mario Vargas Llosa en el año 90. De manera que es un partido distinto, si bien nos nutrimos en gran medida del mensaje de mi padre, también hemos recogido mucho de lo que creo él mismo recogió al conformar el Fredemo, ideas distintas a las que se sostenían en el siglo pasado relacionadas con el rol empresarial del Estado, por ejemplo, que hoy en día pues es mucho menor, ¿no? Hoy en día el afán es reorientar el Estado para ponerlo al servicio de la gente y lograr que el presupuesto pues tenga un sesgo verdaderamente claro a favor de los más necesitados, cosa que no sucedía en la realidad con el esquema previo, digamos, al fin de la bipolaridad en el mundo, ¿no? Cuando las influencias marxistoides eran muy fuertes, los estados estaban organizados de una manera distinta a la actual, pero en el fondo esos estados estaban al servicio fundamentalmente de la clase política y de las oligarquías burocráticas, ¿no? De manera que nosotros tenemos una visión mucho más liberal en ese sentido. Revolucionaria también, en otros sentidos. Así es, pero nosotros planteamos que el Estado el presupuesto general de la República tiene que tener un sesgo mucho más orientado hacia los sectores rurales y los sectores urbanos marginales, ¿no? Hay un tema muy interesante, hay unos politólogos, uno de apellido Almond y el otro de apellido Verba, que han estudiado el tema de cómo se organizan las sociedades políticamente, y ellos encuentran fundamentalmente tres tipos de organización social. Una es la parroquial, que son los estados medios teocráticos como hay en el mundo musulmán. Otra es la sumisa, en la que el hombre de a pie está prácticamente separado del Estado, divorciado del Estado, y el Estado se supone que debe cumplir con proveerle ciertos servicios y ciertas facilidades, pero la vinculación entre ciudadano y Estado es una vinculación muy etérea, muy distante. Yo creo que el Perú es más o menos una sociedad organizada en esas líneas, dentro de esas líneas. El tercer tipo de sociedad, que es la sociedad moderna, es la sociedad participativa, en la que el Estado mismo se nutre de las presiones de la base, de la población.
Entonces, en estas sociedades como la norteamericana o la francesa, por ejemplo, los ciudadanos tienen mucha influencia en la cosa pública y nosotros, creo, debemos aspirar a hacer eso. Enfrentamos el reto actualmente de que hay muchas tendencias en el Perú en este proceso que son tendencias muy conservadoras, como la representada, por ejemplo, por Lucho Castañeda o por Pedro Pablo Kuczynski o por la señora Fujimori, que son tendencias que pretenderían hacer del Perú una especie de Singapur, es decir, un país que económicamente es exitoso, pero que la participación ciudadana queda restringida al mínimo, es decir, son unas sociedades autoritarias, paternalistas. Por supuesto, en las que no hay ciudadanos sino súbditos. Y yo creo que eso es un riesgo para el Perú, porque el Perú merece una sociedad en la que todos seamos verdaderamente ciudadanos, y por eso es que nosotros enfatizamos tanto en adelante una serie de cambios políticos que tienen por objeto quitarle poder a burócratas y a políticos y transferirlo al ámbito de la ciudadanía. Y controlarlos más. Por supuesto, pero así es. Yo creo que la mejor forma de combatir la corrupción, por ejemplo, es logrando una mayor participación ciudadana. En el ámbito municipal eso puede lograrse separando la elección del alcalde de la de los regidores, para que si el alcalde no tiene mayoría, pues tenga que construirla, pero ese hecho ya significa que la población o los representantes de la población en general tienen más influencia sobre la autoridad local. En el ámbito parlamentario, creo que ya lo hemos conversado, nosotros quisiéramos un mandato parlamentario más corto para que el ciudadano tenga más control sobre su representante. Una representación directa, además. Y una representación mucho más directa, ¿no? Creo que he utilizado, no sé si en este programa, el ejemplo de Piura. Piura elige 6 representantes en una lista de 6. Nosotros preferiríamos que las provincias litorales de Piura, que son Talara, Sechura y Paita, elijan un representante. Sullana, que es una provincia importante de Piura con suficiente electorado, elija el segundo representante. Morropón, que asimismo es una provincia importante. Chulucanas, que es su capital, es una población muy extensa, elija a su propio representante. Ya son 3. En el caso de Ayabaca y Huancabamba, que son pequeñas, habría que unificar con las dos o crear con las dos un distrito electoral para que elijan al 4.º representante. Y finalmente la provincia de Piura tendría que estar delimitada en 12 espacios, cada uno de los cuales elegiría a un representante. De esa manera, a la hora de votar, el ciudadano vota por una persona. Esa persona puede pertenecer a un partido, puede estar identificada con un partido, pero uno está votando fundamentalmente por una persona con nombre y apellido. Y si esa persona sale electa, entonces así uno no haya votado por ella, sabe, si es poblador de ese distrito, que tiene en el Congreso un representante que tiene que responder a las demandas de la colectividad que representa. Eso no se ha querido hacer en el Perú porque nosotros arrastramos unos rezagos de una reforma borbónica que hubo al final del virreinato y que consistió en jerarquizar el Estado de manera tal que las autoridades pudiesen controlar de manera efectiva a la población. Por eso que nosotros sostenemos que en el Perú tenemos un Estado para controlar y para dirigir más que para servir. Y esa es la razón por la cual nosotros pensamos que una reforma política es absolutamente necesaria en nuestro país. Obviamente que también se requieren una serie de reformas, como he dicho en el tema presupuestal, por ejemplo, para darle un énfasis distinto al actual. Parece mentira que siendo el Perú hoy día el Estado peruano, un Estado casi boyante en términos de recursos fiscales, no haya, por ejemplo, en estos 4 años y fracción, podido asfaltar, para hablar de Cajamarca, Cutervo es una provincia agrícola importante, con 60 kilómetros de asfalto, no digo una autopista, sino simplemente poniendo una carpeta asfáltica en la carretera que actualmente existe y que la une a Chiple, que es un lugar cercano a Jaén, por donde pasa la carretera Olmos-Carral Quemado, que es el asfalto. Entonces, con 60 kilómetros de asfalto, esa provincia que hoy tiene dificultad para llegar con sus productos al mercado,
podría llegar pues a costos de transporte razonables, a efectos de poder comercializar, y entonces los agricultores, los ganaderos podrían realmente beneficiarse de este crecimiento que está experimentando el Perú. Esto sucede, si nos vamos a Huánuco, Antamina, que está en Ancash, tiene grandes recursos que ha producido en materia de canon, y La Unión, Huallanca, tiene carretera asfaltada, pero faltan pocos kilómetros para llevarla a Chavinillo, que es la capital de la provincia de Yarovilca, y de ahí a Huánuco, a Cotos. En Cotos está el asfalto actualmente, de manera que se podría circular de Huaraz a Huánuco por una vía asfaltada, y todas las poblaciones, que son muchas que hay a lo largo del Alto Marañón en esa zona, podrían llegar a los mercados con costos competitivos. Adicionalmente, esa ruta huanuqueña tiene grandes atractivos turísticos. Yata, que es la capital de la provincia de Guamalíes, quedaría muy cerca del asfalto, sería cuestión de hacer un pequeño ramal, y ahí pues hay unas ruinas fantásticas que se llaman Tantamayo, que podrían acoger turismo, lo mismo Garú. Tenemos riquezas que para explotarlas pues se requiere una infraestructura. Vemos en el tráfico de Lima, por ejemplo, la constatación más evidente de que el Estado no está cumpliendo con lo que debe hacer. Si no, no habría el tráfico que hay, que ya es insoportable. Faltan bypasses, faltan mejores pistas, y si eso sucede en Lima, lo mismo está sucediendo me hacen señas, Rafael, en provincias. Sí. Discúlpame, vamos a un pequeño corte comercial. Hay muchas funciones del Estado que no se cumplen eficientemente, existiendo los recursos, y yo quería referirme también al tema de la seguridad ciudadana, que es un problema vital para el país, pero te rogaría, por favor, tocar ese tema después de unos pequeños cortes comerciales. Por supuesto.